Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un clásico, pero un clásico de verdad de las finanzas, El inversor inteligente. Es de Benjamin Graham. Uf, un librazo. Totalmente. Publicado hace ya décadas, pero es que se sigue citando como el mejor libro sobre inversión jamás escrito. Ojo. No me extraña. Piensa que gente como Warren Buffett dice que es fundamental, casi como su Biblia de inversión. Ahí es nada. Bueno, para esta inmersión tenemos trozos del propio Graham, de la edición revisada del 73, y también comentarios más actuales, ¿no?, que conectan sus ideas con mercados más recientes, el boom de las .com, la caída, todo eso. Exacto. Y nuestra misión aquí, ¿cuál es? Pues intentar sacar la esencia de la filosofía de Graham. ¿Qué es eso de ser un inversor inteligente, de verdad? Y sobre todo, ¿por qué ese concepto suyo del margen de seguridad es tan crucial, quizá hoy más que nunca, ¿no? Así es. Y yo creo que es importante decir desde ya que Graham no da fórmulas mágicas. O sea, nadie se va a hacer rico de la noche a la mañana con esto. No, claro. Lo que sí te da es un marco intelectual y yo diría que emocional también, muy sólido para tomar decisiones de inversión, sensatas. Vale. Vamos a ver esa distinción que hace él, que es clave, entre inversión y especulación. También los dos tipos de inversores que identifica. Y sobre todo, cómo podemos nosotros afrontar la volatilidad del mercado, que siempre está ahí, sin volvernos locos. Ni perder la camisa, como se suele decir. Eso, exacto, ni la camisa. ¿Suena fascinante? Pues venga, vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio. Graham. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo llegó a estas ideas que todavía hoy resuenan tanto? Pues mira, es interesante lo que comentas porque Graham no era el típico académico, ¿sabes? Encerrado en su despacho. Ya. Empezó en Wall Street desde abajo, como empleado, luego fue subiendo, analista, socio, y al final dirigió su propia firma de inversión. O sea que vivió el mercado en sus propias carnes. Las subidas y las bajadas, las buenas y las malas. Totalmente. Y a veces brutales. Hay una anécdota muy buena de 1919 con una empresa, Savolt Tire. Ganó un 250% el primer día con esa acción. Imagínate. ¡Wow! Pero claro, meses después se descubrió que era un fraude total. Y la acción, pues nada, a cero. Menudo palo. Eso curte. Vaya si curte. Esa experiencia y otras parecidas, como las pérdidas que sufrió en el crash del 29, pues le llevaron a un enfoque mucho más riguroso, Más analítico. buscando el valor real, supongo. Eso es. Valor real, tangible. Se ponía a investigar las empresas con un detalle casi microscópico. Hay un ejemplo brillante de cómo lo hacía. Northern Pipeline, en 1925. ¿Qué pasó ahí? Pues que, leyendo informes financieros, de esos que casi nadie mira, descubrió algo increíble. La empresa cotizaba a $65 por acción. Vale. Vale. Pero es que tenía escondidos en el balance, por así decirlo, al menos $80 por acción en bonos. Bonos de alta calidad. ¡Ostras! Menudo hallazgo. ¿Y qué hizo? Pues lo lógico. Compró una parte importante de la empresa. Y no se quedó quieto, Presionó a la dirección para que repartieran esos bonos a los accionistas, vía dividendos. Ajá. Y al final, 3 años después, vendió sus acciones. ¿Sabes a cuánto? ¿A cuánto? A $110. Increíble. Eso es análisis fundamental puro y duro. Encontrar valor donde nadie más lo ve. Exactamente. Pero más allá de ser un técnico brillante, las fuentes siempre destacan su generosidad intelectual. Hay una frase de Walter Lippmann que le pega mucho. ¿Cuál? Decía algo así como: hay hombres que plantan árboles bajo los cuales otros se sentarán. Y Graham, con sus libros, sus clases, fue uno de ellos, claramente. Qué bueno. Oye, y hablando de su intelecto, ¿qué quería decir exactamente con eso de ser un inversor inteligente? ¿Hay que ser un fuera de serie, tener un QI altísimo? Es un punto clave, sí, y a menudo se entiende mal. Para Graham, la inteligencia en la inversión, ojo, no tiene casi nada que ver con el coeficiente intelectual, ni con las notas del colegio. ¿Ah, no? ¿Entonces? Se refiere más bien a rasgos del carácter. La paciencia, por ejemplo, saber esperar la oportunidad, la disciplina para seguir tu estrategia y no desviarte, la voluntad de aprender siempre, y algo fundamental,
controlar las emociones. El miedo y la codicia, los clásicos. Esos mismos. Y muy importante también, pensar por ti mismo, no seguir al rebaño solo porque sí. O sea que es más una cuestión de temperamento, de cabeza bien amueblada, que de ser un genio matemático. Totalmente. Pesa más el temperamento que el cerebro puramente analítico. Muy interesante. Y esta idea de racionalidad, de pensar fríamente, nos lleva directos a una distinción que Graham repite y repite en el libro. La diferencia entre invertir y especular. Uf, sí. Es que insiste muchísimo en eso, en trazar una línea bien clara. ¿Y cuál es la definición? La suya, la de Graham. Pues mira, dice, una operación de inversión es aquella que, primero, se basa en un análisis exhaustivo. Segundo, promete seguridad del capital invertido. Y tercero, una rentabilidad satisfactoria. Análisis, seguridad y rentabilidad adecuada. Eso es. Todo lo que no cumpla esos tres requisitos es especulación. Así de simple. Claro. Y ojo, que lanza una advertencia seria. Dice que Wall Street, bueno, y el mundillo financiero en general, muchas veces intenta difuminar esa línea. A propósito. ¿Por qué? Pues porque se promueve la especulación, a veces disfrazada de inversión, porque genera más movimiento, más operaciones y, claro, más comisiones para los intermediarios. Ya veo. Y a Graham le parecía muy peligroso que la gente comprara acciones sin entender bien los riesgos, creyendo que son inversores, cuando en realidad lo que están haciendo es especular. Pone ejemplos concretos de lo que él considera especulación pura y dura. Sí, varios. Por ejemplo, operar con margen. O sea, invertir pidiendo dinero prestado. Para él eso es especular ipso facto. El riesgo se dispara. Lógico. Y luego comprar lo que él llamaba valores calientes, las acciones de moda, ¿sabes? Las salidas a bolsa, hipos, sin mirar bien qué hay detrás del negocio. Todo eso es especular. O directamente apostar. Que no dice que no se puede hacer, pero siendo consciente de lo que es. Exacto, que sepas dónde te metes. De hecho, da un consejo muy práctico si alguien quiere, bueno, probar suerte especulando. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Dice, coge una parte pequeña de tu capital total. Pequeña y bien definida. Ponla en una cuenta separada, físicamente separada de tu cuenta de inversión. Ajá, como un corralito personal. Eso. Y lo más importante, nunca añadas más dinero a esa cuenta especulativa solo porque estés teniendo una buena racha. Uf, qué peligro dejarse llevar ahí. Buena advertencia. Muy clara, sí. Y bueno, una vez que tenemos clara esa diferencia, ya dentro de lo que es la inversión de verdad, Graham propone dos enfoques, dos caminos. Vale. Y elegir uno u otro depende mucho de cada persona, de su tiempo, del esfuerzo que quiera dedicarle, de su temperamento otra vez. Habla del inversor defensivo y del inversor emprendedor. Defensivo y emprendedor. ¿Cómo son? ¿Qué busca cada uno? A ver, el inversor defensivo, su objetivo principal es evitar errores graves, errores que cuesten caro. Busca seguridad, tranquilidad. Librarse del estrés del mercado, digamos. Eso, no quiere estar todo el día analizando y pendiente, busca un rendimiento razonable con el mínimo esfuerzo y preocupación posible. Entiendo. ¿Y el otro, el emprendedor? Ah, el emprendedor ya es diferente. Este sí está dispuesto a dedicar tiempo, esfuerzo, habilidades para buscar activamente valores, acciones que él espera que rindan más que la media del mercado. O sea, que busca batir al mercado. Exacto. Requiere más trabajo, claro, y más pericia. Vale, me hago una idea. ¿Y qué recomienda Graham para el inversor defensivo? Me imagino que algo sencillo, ¿no? Y seguro. Correcto. Sugiere una cartera simple, equilibrada. Normalmente, una parte en bonos de alta calidad, seguros, y otra parte en una cesta de acciones, acciones diversificadas. ¿Qué tipo de acciones? Pues de empresas grandes, sólidas financieramente, con un historial largo de pagar dividendos. Piensa en las típicas del Dow Jones, por ejemplo. Las blue chips, que se llamaban antes. Esas. Y da una regla general como punto de partida. Nunca tener menos del 25% ni más del 75% del total en acciones. Ajá, un rango. Sí. Y la idea es ajustar esa proporción según cómo veas el mercado. Si crees que está muy caro, pues menos acciones, más bonos. Si está barato, al revés. Aunque él mismo admitía que esto de juzgar el nivel del mercado se había vuelto muy difícil después de los años 50. Ya me imagino. Y si el inversor defensivo no quiere complicarse eligiendo acciones individuales, hay alternativas.
Sí, claro, Graham lo reconoce. Para mucha gente, dice, lo más sensato es invertir a través de fondos de inversión que estén bien establecidos, diversificados, te dan gestión profesional. Tiene lógica. Y también era muy fan del dollar cost averaging. Ah, sí. Invertir cantidades fijas periódicamente. Eso es. Por ejemplo, metes 100 euros cada mes, llueva o truene, en la bolsa. Da igual si sube o baja. Al hacer eso, automáticamente compras más participaciones cuando los precios están bajos y menos cuando están altos. Y promedias el coste a lo largo del tiempo. Exacto. Reduces el riesgo de meter mucho dinero justo en el pico más alto del mercado. Es una técnica sencilla, pero muy efectiva para el defensivo. Muy claro. Y nos vamos al otro lado, el inversor emprendedor. Ahí la cosa se pone más interesante. Y difícil, supongo. Buscar acciones que lo hagan mejor que el mercado. Suena genial, pero ¿cómo se hace? Es difícil, sí, y Graham es muy honesto con esto. Dice que hay dos obstáculos gordos. Primero, que somos humanos. Nos equivocamos al intentar predecir el futuro de las empresas, de la economía. La bola de cristal no existe. Pues eso. Y segundo, que el propio mercado no es tonto. Tiende a ser bastante eficiente valorando lo que es obvio. Si una empresa tiene unas perspectivas de crecimiento fantásticas y todo el mundo lo sabe, Lo más probable es que ya esté caro. muy probable que esas perspectivas ya estén metidas en el precio y a veces hasta sobrevaloradas. Entonces, si las buenas noticias ya están descontadas, ¿cómo narices puede el inversor emprendedor sacar rentabilidades superiores de forma consistente? Buena pregunta. Graham llega a una conclusión que es, bueno, lógica, pero un poco incómoda para muchos. A ver, Dice, para ganar más que la media de forma sostenida, tienes que seguir políticas de inversión que cumplan dos cosas. Primero, que sean sólidas en sí mismas. Vale, basadas en análisis, bueno, riguroso. lógico. Y segundo, Y segundo, que esas políticas no sean populares en Wall Street en ese momento. ahí está, ir a la contra. Comprar lo que nadie quiere, lo que no está de moda. Exacto. Menciona estrategias concretas, como comprar acciones que están baratas simplemente porque el mercado las ignora o tiene prejuicios contra ellas. O aprovechar momentos de pesimismo extremo. Busca las gangas. Eso es. Habla de bargain issues, auténticas gangas. Las define como acciones que cotizan muy por debajo de su valor intrínseco real, a veces incluso por debajo de su valor contable o de su capital circulante neto. Increíble. Y también menciona las special situations, situaciones especiales, arbitrajes en fusiones, liquidaciones de empresas, reorganizaciones, aunque reconoce que estas oportunidades se volvieron más raras con el tiempo y necesitaban más especialización. Entendido. O sea, buscar donde otros no miran o no se atreven. Fundamentalmente sí. Y todas estas ideas, el análisis riguroso, diferenciar inversión de especulación, buscar valor donde no es popular, todo esto lleva al concepto central, al corazón de la filosofía de Graham, el margen de seguridad. El famoso margen de seguridad. Es el hilo conductor de todo, ¿verdad? Totalmente. Si hay una idea que llevarse del libro, es esta. Defínelo de forma sencilla. ¿Qué es exactamente el margen de seguridad? Pues mira, en esencia es la diferencia. Una diferencia a tu favor entre el precio que pagas por algo, por una acción, por un bono, y el valor intrínseco que tú estimas que tiene. El valor intrínseco sería... Sería como el valor real del negocio, ¿sabes? Basado en sus activos, sus beneficios, sus perspectivas, independientemente de lo que diga el mercado hoy o mañana. Cuanto más grande sea esa diferencia a tu favor cuando compras, Mayor es tu margen de seguridad. eso es básicamente un colchón para absorber, pues errores tuyos al valorar, que todos los cometemos, o simplemente mala suerte, cosas inesperadas que pasen. Un amortiguador. ¿Y cómo se aplica en la práctica? Mencionabas bonos y acciones antes. Claro, en bonos el margen de seguridad está en que la empresa que emite el bono pueda pagar los intereses sobraderamente con sus beneficios. Si apenas llega, no hay margen. Si los cubre 5 o 10 veces, pues tienes un buen margen. Vale. ¿Y en acciones? Históricamente, para Graham, el margen venía de que el poder de generar beneficios de la acción, lo que se llama el earnings yield, beneficios por acción dividido por el precio, fuera bastante más alto que el interés que daban los bonos buenos. Por ejemplo, Pues si una acción te daba un rendimiento por beneficios del 9% sobre su precio y los bonos pagaban un 4%, tenías un margen del 5% cada año a tu favor como accionista. entiendo. Pero Graham se dio cuenta de que esto había cambiado mucho con el tiempo, ¿no? Sí, y es una advertencia muy importante que hace en la edición del 73. Dice, ojo,
que como las acciones en general están mucho más caras que hace décadas, ese margen tradicional basado en comparar beneficios con tipos de interés se ha reducido muchísimo. O incluso desaparecido en muchos casos. Exacto. Para muchas acciones populares ya no existe ese colchón. Y eso hace que invertir en acciones sea mucho más arriesgado si compras a precios altos. No tienes esa protección extra. ¿Dónde se ve más claro entonces ese margen hoy en día, según él? Pues en las gangas que decíamos. Acciones que cotizan por debajo de su valor contable tangible, o mejor aún, por debajo de su capital circulante neto. ¿Qué es eso exactamente? Es coger los activos corrientes, caja, cuentas a cobrar, inventarios, y restarle todos los pasivos, deudas, etc. Si la acción cotiza por debajo de eso... Estás comprando los activos casi regalados, descontando el resto del negocio. Exacto. Ahí, aunque los beneficios futuros no sean para tirar cohetes, es muy difícil perder mucho dinero a largo plazo. Tienes un margen de seguridad enorme y muy tangible. Es el famoso comprar un euro por 60 céntimos, que popularizó Buffett, su discípulo. Ese es el espíritu, la regla de oro. No sobrepagar nunca. Buscar siempre un descuento sobre el valor real que estimas. Te protege contra la mala suerte y contra tus propios errores. Y esto conecta genial con otra idea brillante de Graham para manejar la cabeza en el mercado, la parábola de Mr. Market. Uf, sí, esa es una de sus metáforas más famosas y muy útil. Cuéntala, cuéntala. Vale. Graham te dice, imagina que tienes una parte de un negocio privado, ¿ok? Y tienes un socio. Tu socio se llama Mr. Market. Vale, Mr. Market. Y este socio es peculiar. Cada día, sin falta, viene a tu oficina y te dice a qué precio cree él que vale tu parte del negocio. Y muy amable, se ofrece a comprártela a ese precio o a venderte su parte al mismo precio, todos los días. Suena un poco intenso de socio. Un poco, sí. Pero lo clave es que Mr. Market no es precisamente estable. Ni racional. Ah, amigo, ahí está el truco. Claro, ahí está la genialidad. A veces el precio que te da Mr. Market es sensato, refleja más o menos bien el valor del negocio, sus perspectivas. Pero otras veces... Otras veces Mr. Market está completamente loco. Hay días que está eufórico y te ofrece precios absurdamente altos por las nubes. Y otros días está hundido en el pánico y te ofrece precios ridículamente bajos, que no tienen nada que ver con cómo va el negocio de verdad. Es un socio maníaco depresivo. Totalmente. Esa es la imagen. Y la clave es cómo reaccionamos nosotros, los inversores inteligentes, a este socio tan bipolar. Exacto. La clave es que tú, como inversor inteligente, tienes total libertad para decidir qué hacer con Mr. Market. No estás obligado a nada. ¿Puedo ignorarle? Puedes ignorarle por completo si sus precios no te interesan. O, mejor aún, puedes aprovecharte de él. ¿Cómo? Pues comprándole más parte del negocio cuando está deprimido y te ofrece precios de saldo, y vendiéndole un trozo de tu parte cuando está eufórico y te ofrece precios desorbitados. Usar su locura a nuestro favor. Eso es, y el resto del tiempo, cuando sus precios son más o menos normales, pues lo ignoras, te centras en cómo va el negocio de verdad, en los beneficios que genera, en los dividendos que te paga. Es una analogía fantástica. Te enseña que las subidas y bajadas del precio en bolsa son una oportunidad, no una guía. Exacto. El mercado está ahí para servirte, no para mandarte. No dejes que el humor de Mr. Market dicte tus decisiones ni tu opinión sobre el valor de lo que tienes. No contagiarse de su estado de ánimo. Brillante. Totalmente. Y además de estos grandes conceptos, más filosóficos o psicológicos, Graham dedica bastante tiempo en el libro a advertir sobre errores más prácticos, trampas comunes en las que cae mucha gente. Sí, porque aplicar esto de comprar barato, ser paciente, controlar emociones, suena muy bien en teoría, pero luego en la práctica... Es fácil desviarse, sí. Graham lo sabía bien. ¿Cuáles son esas trampas concretas sobre las que nos advierte? Pues mira, dedica bastante espacio a errores prácticos. Uno fundamental, el market timing. Intentar adivinar cuándo va a subir o bajar el mercado. Eso, comprar en los mínimos y vender en los máximos. Graham lo considera una pérdida de tiempo y a menudo contraproducente para el inversor normal. Dice que las fórmulas que quizás funcionaron en el pasado para hacer esto ya no son fiables. O sea que mejor no intentarlo. Mejor no. También es muy escéptico con las IPOs, las salidas a bolsa. ¿Por qué?
Advierte que suelen salir en mercados alcistas, cuando todo está por las nubes y se pueden pedir precios altos. Y muchas veces son empresas más pequeñas o de peor calidad que las que ya cotizan. Y la gente se deja llevar por la novedad. Claro. Su conclusión es dura. Dice que, históricamente, la gente que compra IPOs en el momento de la salida pierde dinero de media a largo plazo. Uf, dato a tener en cuenta. Otro tema que siempre está ahí. Las acciones de crecimiento. La próxima gran revolución tecnológica. ¿Qué dice Graham? Su aviso aquí es crucial. Cuidado con comprar acciones de crecimiento a cualquier precio. Es la clave. Vale. Insiste mucho. Que un negocio vaya a crecer mucho, más ventas, más usuarios, no significa automáticamente que tú vayas a ganar dinero como inversor si pagas un precio por la acción que ya descuenta e incluso exagera ese crecimiento futuro. El precio es clave. Siempre. Las acciones de crecimiento más famosas y aplaudidas pueden pegarse batacazos espectaculares si el crecimiento real no cumple las expectativas tan altas que había. Pon ejemplos, ¿no? Sí, menciona casos históricos como IBM o Xerox, empresas excelentes en su día, pero cuyas acciones cayeron un 50% o más en algunos periodos. ¿Por qué? Porque se habían comprado a valoraciones estratosféricas. Incluso en crecimiento, el margen de seguridad importa. Esencial. No te lo puedas saltar. Y otro punto donde pone mucho el foco, mirar la contabilidad con lupa. No fiarse solo del titular de beneficios. Fundamental. Adviertes sobre no ya errores, sino prácticas contables que, aunque sean legales, pueden maquillar la realidad. Engañar sobre el valor real. ¿Cómo qué? Pues hay que mirar bien cómo calculan los beneficios por acción. Cuidado con los cargos especiales, que dicen que son extraordinarios, pero se repiten cada año. Ya. O la posible dilución futura, opciones para directivos, bonos convertibles, que harán que haya más acciones y tu parte valga menos. O cómo deprecian los activos, o cómo valoran los inventarios. Detective financiero. Un poco, sí. Cita casos concretos de su época, como LTV, Penn Central, donde la contabilidad creativa tapó agujeros enormes. Tela. ¿Alguna otra advertencia importante, más psicológica quizás? Sí, una muy interesante. Cuidado con el exceso de confianza, sobre todo el que viene de la familiaridad. ¿Cómo es eso? La famosa idea de invierte en lo que conoces. Suena bien, ¿no? Sí, parece lógico. Pero puede ser peligroso si te lleva a confiarte demasiado, a no investigar a fondo los riesgos de algo solo porque te suena, porque es de tu país o de tu sector. Es lo que hoy llamamos sesgo de familiaridad o home bias. Interesante. Y para cubrirse de alguno de estos riesgos, equivocarte en una acción, confiarte demasiado, Graham insiste mucho en la diversificación, ¿verdad? Constantemente. No poner todos los huevos en la misma cesta. Es una protección contra los errores, que son inevitables. Y también te ayuda a pillar algo de los grandes ganadores inesperados que a veces surgen. Tiene todo el sentido. Y en general critica mucho esa obsesión que hay siempre por las previsiones a corto plazo, ¿no? Las de los expertos, los medios. Totalmente. Las considera mayormente inútiles. Ruido. Es fascinante ver cómo todo esto, escrito hace tanto tiempo, sigue vigente. Es increíble. Piensa en todos los cambios que ha habido en los mercados desde que Graham escribió. La tecnología, la globalización, la velocidad de la información, los algoritmos. Un mundo distinto. Y sin embargo, sus principios sobre la psicología, sobre valorar negocios, sobre el margen de seguridad, sobre la disciplina, siguen siendo súper relevantes. El propio Buffett lo demostró con aquel discurso famoso, el de los superinversores de Graham and Doddsville. Justo. Ahí contó cómo un montón de inversores, que habían sido alumnos suyos o seguidores directos, aplicando su filosofía de buscar valor, Cada uno por su cuenta. eso, de forma independiente, pues todos ellos obtuvieron resultados espectaculares, muy por encima del mercado, durante décadas. Demostrando que no era suerte, era método. Exacto. Era la aplicación disciplinada de un enfoque sólido, racional, comprar negocios buenos a precios sensiblemente por debajo de su valor. Pues haciendo balance de toda esta inmersión en el inversor inteligente, ¿con qué nos quedamos? Las ideas clave. A ver, Yo diría, primero, que invertir con inteligencia no va tanto de CI, sino de disciplina, paciencia, tener un marco racional. totalmente. Control emocional. Segundo, la diferencia entre inversión de verdad, análisis, seguridad, rentabilidad adecuada
y especulación. Todo lo demás. Es fundamental tenerla clara. Y tercero, para mí, la piedra angular, el margen de seguridad. Buscar siempre ese colchón, esa diferencia entre precio y valor. No sobrepagar. Nunca. Y conocerte a ti mismo. ¿Eres defensivo o emprendedor? ¿Buscas tranquilidad o más rentabilidad a cambio de más esfuerzo? Y por supuesto, la lección de Mr. Market. Esa es impagable. El mercado está para servirte, para darte oportunidades cuando se vuelva loco, no para que te dejes arrastrar por sus humores. Controlar tu propia psicología, ese es el gran reto. Y la gran recompensa. La verdad es que te deja pensando. Graham escribió todo esto en una época, sin información 24/7, sin móviles pitando con cada noticia, sin trading de alta frecuencia, sin redes sociales montando fiebres o pánicos en horas. Uf, nada que ver con hoy. Exacto. Y ahí está, quizá la reflexión final para quien nos escucha, ¿no? ¿Cuál? Pues hace que esta nueva era, con esta velocidad, este ruido constante, hace que los principios de Graham, paciencia, análisis, calma, sean más difíciles de aplicar. ¿O es que, precisamente por todo eso, son ahora más necesarios que nunca? Buena pregunta. Porque el desafío de fondo, que es controlar nuestra propia psicología, la humana, ante la incertidumbre, ante la volatilidad, ese desafío sigue siendo exactamente el mismo que en tiempos de Graham, quizás incluso mayor. Una pregunta excelente, sí señor. Para darle una vuelta y seguir reflexionando sobre cómo navegar estos mercados de hoy. Pues hasta aquí nuestra exploración de hoy. Hasta la próxima.